Saludos, buenas noches, un cordial abrazo a tantos países y a tanta gente buena que nos sigue noche a noche entre lunes y jueves con este espacio de conversaciones generativas donde tenemos un principio y un propósito que es generar conocimiento, hacer una evolución realmente y también una reflexión. Así lo hemos hecho con las diferentes temáticas que hemos venido planteando desde un conversatorio y no es nada diferente a lo que estamos haciendo hoy con este tema que tiene que ver con ciudades y desarrollo sustentables. También quiero decir y reconocer que me siento totalmente privilegiado de los alcances que hemos tenido llegando a personas tan destacadas y tan honorables, tanto en el plano humano como en el plano profesional, y que hemos llegado a diferentes lugares. Hemos llegado a Uruguay, a Honduras, Costa Rica, Argentina, y hoy nuevamente tocamos Chile, desde México hasta Chile, con esta maravilla de la tecnología. Nos enlazamos esta noche con el doctor Juan Araya Silva, quien es un experto y especialista en toda la temática ambiental, además un reconocido académico de la Universidad de Santiago de Chile. Doctor, públicamente muchísimas gracias nuevamente por ese tiempo, la disposición y por poner al alcance de espacios como este todo su conocimiento y esa gran sabiduría, sobre todo con un tema tan relevante, porque nos atañe a todos. Vivimos en un planeta, vivimos en una ciudad grande, pequeña, donde tenemos que buscar y tratar de enfocarnos en temas de sustentabilidad. Así que hasta ahí llego. Usted es el maestro y bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Manuel. Así que te agradezco la oportunidad de poder ingresar a este conversatorio. Y lo más importante, como tú bien dices, poder compartir conocimiento. Y lo más importante, no, no quizás el hecho de plantear el tema de tomar conciencia, porque ya en estos tiempos el punto de tomar conciencia ya está obsoleto. Lo que hay que hacer en estos tiempos es educar. Y más que educar, también compartir conocimiento, que es lo más importante en estos días. Así que lo más importante en esta época, y dada la problemática que significa el tema ambiental, es la educación de las personas, independientemente, digamos, del ámbito profesional en el cual se desarrollen y en el que puedan aportar, lógicamente. Claro, muy bien, y lo plantea muy bien, hacer conciencia. Yo creo que ya todos tenemos alguna noción, nos han impactado desde los medios de prensa, programas de corte ambientalista, en las organizaciones, y muy bien lo plantea usted, el seguir compartiendo ese conocimiento y hacer, que creo que es parte de la labor de todos, porque no solamente de quienes son especialistas. Esto es un tema de bien común, es un tema de colectividad. Doctor, antes de compartir alguna información que usted amablemente preparó y que va a ser muy educativa, porque además luego la charla o el conversatorio puede ser visto y queda en otras redes sociales, ¿cómo podemos enlazar esto? Me llamó mucho la atención porque siempre hablamos de sustentabilidad y lo llevamos incluso a las temáticas de la reforestación y todo lo que esto significa. Pero cuando lo combinamos con el factor ciudades, muy interesante la propuesta de cómo enlazamos estas dos temáticas, puesto que de una u otra forma estamos en una ciudad y necesitamos orientar nuestras acciones al tema de sustentabilidad. ¿Cómo podríamos empezar abordando esa combinación, doctor? Mira, justamente ese es un punto que está en la presentación, y eso se remonta específicamente a lo planteado por el informe Brundtland el año 87. El informe Brundtland, ya, que sacó específicamente Naciones Unidas, dice que para poder, de alguna manera, que la humanidad pueda sustentarse en el tiempo, digamos, no es lo mismo sustentabilidad que sostenibilidad, ¿ya? Desde el punto de vista de la teoría de sistemas, un sistema sostenible es aquel que puede perpetuarse en el tiempo. En cambio, la sustentabilidad es un modelo, no es un modelo, ojo, la sustentabilidad no es un modelo científico o un modelo biologicista, es un modelo político, en primer lugar. Por lo tanto, lo que plantea principalmente la sustentabilidad es donde inicialmente tienen que conjugarse tres conceptos, no solamente la parte ambiental, sino que primero la parte ambiental, la parte económica y la parte social. Posteriormente salieron dos puntos más que son el aspecto tecnológico y el aspecto institucional.
Y el último informe del PNUD, en abril de este año, planteó que había que sumar un nuevo aspecto, que es el aspecto cultural. Por lo tanto, cuando hablamos de sustentabilidad, no solamente nos referimos al árbol, al bosque, no solo nos referimos al medio ambiente. Cuando hablamos de sustentabilidad, es un modelo político que involucra 6 puntos básicos: la parte ambiental, la parte social, la Ujú. parte económica, la parte tecnológica, la institucional y la cultural. Por lo tanto, son todos esos aspectos los cuales se tienen que conjugar en el marco de lo que es la sustentabilidad urbana. Muy bien, y qué interesante y qué agradecido con esa primera aclaración de conceptos, porque a veces, Ujú, vamos a ver, entramos en estas ondas los que no somos especialistas en el tema ujú, y planteamos y que desarrollo sostenible o desarrollo sustentable, luego nos damos cuenta que cuál la palabra es la correcta, igual cuando hablamos de emprendedurismo, emprendimiento. Y creo que es fundamental esa diferencia para quienes también estamos aprendiendo de estos procesos entre sostenibilidad y sustentabilidad. Quiero llevarle un momentito nada más como ejemplo porque la palabra me hizo eco al campo administrativo. En algunas de las ujú, lecciones de administración algunas veces planteo el tema de cuál es el fin último de una empresa y ahí surgen todos los criterios. Entonces, generar utilidades, clientes felices, posicionarse y salen mil más. Pero hay un fin último que es ser sostenible en el tiempo. Entonces, ahorita que ujú. usted hace la aclaración, la veo muy bien y muy aplicable, no solamente al contexto de lo que usted va a compartir, sino también al correcto uso de algo sostenible. Pero Ujú. hoy estamos hablando de algo sustentable desde aristas como la parte, como usted lo decía, ambiental, económica, social, cultural, tecnológica, institucional. Hay un Ujú. material muy valioso que me encantaría poder empezar a compartir. Solamente algo que ya me genera una interrogante, doctor. Cuando hablamos de institucionalidad o de instituciones, esos actores son de todo tipo. Hablamos también de la empresa, hablamos del gobierno, hablamos de ONGs. ¿Cuáles son los actores a los que se refiere como instituciones? Principalmente nos referimos al ámbito político institucional. O sea, para que el modelo de sustentabilidad o sustentable sea perpetuado en el tiempo, necesita primeramente una institucionalidad firme. ¿Ya? Aquí en Chile tuvimos recién una ley de bases generales del medio ambiente, Uh que se -huh. conoce como la ley de bases del 19.300 del año 94 y que comenzó a implementarse el año 97, que fue la primera vez que tuvimos en Chile una ley ambiental. Y posteriormente esta ley fue modificada por la ley 20.417 del año 2012, que involucró otras cosas a solicitud de la OCDE, Uh principalmente -huh. para poder ingresar a este organismo, donde pidió básicamente 3 cosas. Primero pidió la creación de tribunales ambientales. En segundo lugar, pidió la instalación de instituciones dedicadas a la fiscalización ambiental, ¿ya? Y en tercer lugar, pidió un cambio de institucionalidad clara. Por lo tanto, cuando nos referimos al aspecto institucional, nos hablamos específicamente cuál es el rol del Estado a través de sus instituciones para que puedan hacer efectivo o puedan hacer carne, de alguna forma, puedan llevarse a las políticas y a la práctica el tema de la sustentabilidad. Porque para que se lleve a cabo se necesita una legislación fuerte. Uh -huh. Muy bien, ahí desde la institucionalidad, quiero hacer un par de preguntas más antes de darle cabida a esa Uh presentación -huh. tan maravillosa que usted tiene. Desde la parte económica, bueno, ya en la parte ambiental creo que tenemos al menos una noción mucho más clara, tenemos hecho conciencia, el tener que reforestar y todo lo que significa la parte, digamos, ecológica, la parte verde. Desde la parte económica, doctor, si pudiera ilustrarnos brevemente, porque sé que lo tiene en la presentación, desde la parte económica, social y cultural. ¿Por qué lo planteo? Porque creo que necesitamos aprender que sustentabilidad también tiene relación con estas otras aristas. A veces nos enfocamos solamente en esa parte verde tan importante, pero desde una perspectiva tan amplia que es interesante escucharlo, doctor. ¿Cómo podríamos ilustrar así rápidamente esas otras aristas? Mira, la parte económica está muy relacionada con lo que son los sistemas de producción. Nosotros tenemos principalmente, sobre todo a nivel de América Latina, lo que se llama el modelo de economía lineal, donde comenzamos con la extracción de recursos, viene el procesamiento, su utilización y finalmente la generación de residuos.
y en este momento estamos generando una acumulación enorme de residuos que va a los rellenos sanitarios o va finalmente al mar, y de tal manera que estamos sobreexplotando los recursos y generando demasiados residuos. Por lo tanto, una forma óptima de cambiar nuestro modelo económico es cambiar la economía lineal por la economía circular. Es aquella en la cual los residuos puedan reutilizarse nuevamente e ingresar a los mecanismos de producción. De tal manera que de esa forma evitamos la extracción intensiva de recursos naturales y a su vez se evita la deposición de recursos. Entonces, de esa manera, parte, ¿no es cierto?, de los recursos o de que iba destinado a la deposición final puede entrar nuevamente al ciclo y reutilizarse. Por eso es tan importante el tema del reciclaje, la reutilización, reusar, remanufacturar, reparar, rechazar, etcétera, etcétera. Porque de esa forma se puede cambiar el modelo de negocio y a su vez aumentamos la capacidad de carga planetaria. ¿Cuál es el Por lo estatus, tanto, doctor? Ajá, perdón, adelante. entonces, de esa manera, el tema ambiental también puede perfectamente ser un excelente modelo de negocio. Muy bien, claro, desde la parte Ujú. económica. Social, cultural y tecnológica, doctor. A ver, la tecnología es importantísima, sobre todo porque va avalada en el tema de lo que es la parte industrial. Por ejemplo, la base de la economía circular es la innovación y la tecnología. Por ejemplo, una de las formas sería las energías limpias. Ujú. Si una de las formas para poder aumentar el tema del tema energético, por lo menos aquí en el caso de Chile, que tenemos una gran dependencia energética, nosotros Ujú. eh, importamos, perdón, gran cantidad del crudo. De hecho, solamente nosotros producimos solo el 10% del petróleo que se necesita en el país. Por lo tanto, la fuente energética en Chile es un tema. Y una de las formas de aprovechar las energías renovables no convencionales es el tema de la innovación, que es lo que se ha hecho en los últimos años. Chile tiene, por ejemplo, la planta de energía solar más grande de Latinoamérica, ¿ya? Pero aún se necesita una capacidad de innovación fuerte para aumentar la eficiencia de estas energías, que por lo demás es bastante bajo. Por lo tanto, ahí la tecnología tiene dos misiones clave. Primero, aumentar la eficiencia y Ujú. segundo, disminuir la emisión de gases de efecto invernadero. Y eso se hace con tecnología y con innovación. Ok. La parte cultural, doctor, y Ujú. social. Bueno, en social creo que es mucho más fácil comprender todo lo que esto implica a nivel de, digamos, de la comunidad. Y en esta otra parte cultural, ¿cómo enlazamos cultura con esta dinámica de desarrollo sustentable vista de tantas aristas tan importantes? Mira, eso te lo voy a responder con un ejemplo puntual. Ujú. En la década del 90, como te dije, teníamos un gran problema energético. Se planteó la posibilidad de construir las famosas las centrales de Alto Biobío, ya durante el gobierno de Frei Ruiz Tagle. Por lo tanto, lo que se hizo, se planteó construir un par de represas en ese río. Sin embargo, en esa zona habían muchas comunidades pehuenches, que son comunidades mapuches aborígenes de aquí de Chile. Por lo tanto, ¿qué hizo? A muchas de esas comunidades se les sacó de esa zona para construir las represas. Por lo tanto, no se respetó el elemento cultural. Se le sacó esa zona y se lo llevó a otros lugares, a otras tierras que no tenían las mismas condiciones de donde ellos estaban. Por lo tanto, no se respetó el elemento cultural de los pueblos aborígenes. Por lo tanto, el elemento cultural tiene que estar presente. Lo mismo pasó, por ejemplo, cuando se creó el Parque Nacional Lauca en la década del 70, en el norte de Chile. Había muchas comunidades quechua, aymara, que durante cientos de años habían vivido en esa zona, pero de un día para otro, con la creación del Parque Nacional, se le prohibió explotar los recursos que ellos mismos habían explotado durante siglos. Por lo tanto, se creó, digamos, el parque digamos, con el paradigma cultural, pero no se respetó la forma, digamos, de vivir, ni tampoco se respetó la culturalidad de los pueblos que existían en esa zona desde hace bastantes años. Por lo tanto, estos Ujú. tienen que ir de la mano. Muy bien. Doctor, si me permite, comparto la presentación. Sí, si quieren. Muy bien, gracias. Vamos a ver por acá un segundito.
Mira, por aquí me dicen en el chat que es importante también incluir el campo comunitario, que es central en América Latina, y la variable comunicacional. De hecho, Adelante. de hecho, la variable comunitaria y la parte comunicacional son partes de la arista social, La variable comunitaria y la variable comunicacional. son partes de la arista social. Muy bien, muy Ujú. bien. Digamos, en el fondo, cuando no es que las dejemos fuera, también son un componente importante dentro del contexto social. Ok, muy bien, muy bien. Vamos a ver si enlazamos ahora sí con la presentación y le vamos dando paso Sí, al tema siguiente. de ciudades y sustentabilidad. Mira, si vamos a hablar primeramente de lo que es ciudades, antes de hablar ciudades, primero tenemos que tener claro el concepto de lo que es agrupación social. Uh -huh. Las agrupaciones sociales, digamos, las ciudades, no nacen inmediatamente como ciudades. ¿Ya? Incluso ese concepto que la ciudad nace después del desarrollo de la cultura y del desarrollo de la agricultura y después del comercio, eso también está bastante en entredicho. Por lo tanto, la forma básica, o como lo denomina la historiografía, básicamente la forma tribal, la forma esclavista, los clanes, el modelo feudal, que también es bastante importante y que decae sobre todo por el tema de la peste negra y sobre todo también por el tema del cambio cultural que tiene el hombre cuando cambia, digamos, del estado teocéntrico al hombre antropocéntrico, y Uh tenemos la -huh. sociedad moderna. Pero la tribal es importante porque en la tribal es donde se desarrolla la primera forma de división del trabajo, ¿ya? Tenemos los cazadores y tenemos los recolectores. La sociedad esclavista también es importante porque se moldeó en función de un modelo económico que fue importante para esa época. Roma, por ejemplo, nunca eliminó la esclavitud, no solamente por una cuestión, lo que llamaríamos humana o social, sino que fue un modelo que le fue de alguna manera funcional a su modelo económico, ¿ya? Y que también fue bastante importante durante el siglo XIX. Recordemos la guerra de secesión norteamericana, ¿ya? Nace porque se enfrentan dos modelos, no más que enfrentarse los esclavistas contra los abolicionistas, se enfrentaron dos modelos económicos, ¿ya? Por lo tanto, ese modelo fue, digamos, bastante ingerente, sobre todo hasta entrado el siglo XIX. Y el modelo del clan, el modelo feudal y el modelo moderno, básicamente también respondieron a, a muchas variables, como la variable cultural, la variable política, la variable social, etcétera. Por eso los clanes nacen en la zona norte de Europa, y el modelo feudal se afianza en la zona central y en la parte sur de Europa. Siguiente. Vamos a ver. Mira, en función de eso también estas agrupaciones humanas nacen, o se van estructurando en dos modelos básicos, ya que es el modelo organicista, donde es la sociedad la que está por encima del individuo y donde el individuo tiene que cumplir una función específica dentro del grupo. Recordemos, por ejemplo, la sociedad espartana, Uh donde lo -huh. más importante era la ciudad y no el individuo. Por lo tanto, el hombre era formado en función de su elemento, de su sociedad, más que los elementos particulares. Y sin embargo, cuando hablamos del modelo del contextualismo, cuando hablamos de la teoría del contrato social de Rousseau, ya comienza a haber un modelo individualista, en el cual al individuo se le reconocen sus derechos y sus garantías, y que en el fondo es un modelo que se afianza con la Revolución Francesa, Muy ¿ya? bien. Entonces, de esa manera vemos cómo se van estructurando las diferentes organizaciones sociales. Y también lo podemos clasificar en función del modelo dominante. Uh Por ejemplo, -huh. en las sociedades donde lo más importante es el elemento económico, por ejemplo, Inglaterra siglo XIX, ¿ya? Recordemos, por eso los modelos, digamos, de Marx y Engels nacen justamente en esa sociedad. Ya tenemos también el modelo donde la familia es lo importante, ¿ya? Recordemos, por ejemplo, la sociedad india que se estructura en función del círculo familiar. Por eso, digamos, no, y eso, si a eso le sumamos el elemento religioso, no hay, digamos, ascenso social en la cultura india. La religión, recordamos el caso de la sociedad islámica. Y tenemos, por supuesto, el modelo político, donde es el Estado, ¿no es cierto?, el que interviene en la reglamentación de todos los grupos y de todas las instituciones. Muy bien. Siguiente. Entonces, ¿cómo han evolucionado de alguna forma los asentamientos humanos? Por eso me gusta primero hablar de asentamiento antes que hablar de ciudad. Tenemos el hombre que se hace sedentario, donde se forman los primeros asentamientos. Ya surge la aldea como primer concepto, después cambia lo rural por lo urbano. Recordemos que los romanos eran básicamente urbanos,
¿ya? Y la etapa 4 se da ya en el siglo XVIII, cuando comienza la expansión urbana y comienza lo que es la ciencia de la urbanística. Después vamos a entrar en detalle cómo se aplica el concepto de sustentabilidad y por qué es imposible hasta ahora, ¿ya? Hasta ahora, no digo que no lo sea en el futuro, cuáles son los elementos básicos que nos impiden ahora tener ciudades sustentables. Y después tenemos la etapa actual, donde nacen conceptos nuevos, como el ordenamiento territorial, el desarrollo tecnológico, la sustentabilidad, por ejemplo, el ordenamiento territorial estratégico, ¿ya? O el ordenamiento territorial adaptado, que son conceptos nuevos que se han ido sumando a la teoría urbanística en los últimos 20 años, donde también elementos como el medio ambiente y la geografía, sobre todo la geografía de paisajes, han aportado mucho este elemento. Siguiente. Y ahí es donde hay un urbanista que me gusta mucho, que es Jane Jacobs, que de alguna manera plantea como una idea completamente distinta a lo que nosotros habitualmente entendemos del modelo de ciudad. Habitualmente se nos enseña en el colegio que nace el hombre, desarrolla la agricultura, desarrolla el comercio a través del trueque y posteriormente esto da origen a las ciudades. Jacobs dice que es al revés. Primero surgen las ciudades y las ciudades son las que dan origen al desarrollo del comercio y el desarrollo de la agricultura, ¿ya? Por lo tanto, es un elemento completamente aparte e innovador. Es una teoría que tiene ya un par de décadas, pero aún así es bastante interesante, no solamente desde el punto de vista histórico, sino que también desde el punto de vista social y sobre todo para poder entender cómo se generaron los primeros asentamientos urbanos. Muy bien. Bien. Y hay un elemento importante que hay que tomar en cuenta. Siempre nos hemos preguntado que el hombre forma ciudades y de alguna manera antropiza el medio, pero nunca nos hicimos la pregunta de por qué formamos agrupaciones sociales y por qué antropizamos el medio formando ciudades. ¿Ya? ¿Por qué? Si lo preguntamos si lo preguntamos desde diversas aristas, podríamos tener una explicación sociológica, una explicación ambiental, una explicación histórica, etcétera, etcétera. Siguiente. Y ahí hay que entender un concepto clave para poder entender esta dinámica, que es el caos. ¿Ya? El caos es el orden implícito en la naturaleza. Yo sé que va a llover, pero no sé cuándo. Yo sé que el agua va a tener un comportamiento determinado en una cuenca, pero no sé cómo lo va a tener. ¿Ya? Por ejemplo, yo sé que se va a caer un árbol, pero no sé dónde. ¿Ya? Por lo tanto, el caos es el elemento que rige los sistemas caóticos, que son los sistemas que tienen un comportamiento completamente aleatorio. No desordenado. Caos no es sinónimo de desorden. ¿Ya? Generalmente cuando se habla de caos se cree que es desorden, y no es eso. Caos es un comportamiento aleatorio, pero no desordenado. ¿Ya? Por ejemplo, el clima, o la atmósfera, perdón, es un sistema completamente caótico, porque tiene un comportamiento completamente impredecible, pero sin embargo tiene leyes físicas y químicas que lo rigen. Por lo tanto, el caos es el orden que rige la naturaleza y que rige el universo. Y el caos es absolutamente opuesto a la urbanización. Cuando yo creo políticas de artificialización del medio, estoy eliminando, reduciendo el caos. Pero si me voy al otro lado completo, creo, por ejemplo, elimino la urbanización e introduzco elementos naturales, abandono la urbanización y avanza hacia el caos. Por lo tanto, de alguna manera, el caos es opuesto a la urbanización. De alguna manera, sigamos, si yo se lo preguntara de esta forma, ¿las ciudades son caóticas? ¿Qué opinas, Manuel? Vamos a ver. Comprendo el caos desde ese estado natural, desde esas condiciones de la naturaleza en su forma, digamos, normal de ser. Pero tenemos la urbanización, necesitamos hacerla, ¿cierto? Claro. De ahí la pregunta incluso, ¿cómo combinar estos dos elementos? Siguiente. Si queremos responder la pregunta ¿por qué urbanizamos el medio? Es porque la agrupación social y el urbanismo disminuyen el caos. La disminución del caos disminuye la incertidumbre y la disminución de la incertidumbre genera seguridad. Por lo tanto, por eso el hombre de alguna manera antropiza el medio. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos necesitamos seguridad. Desde que nosotros evolucionamos en la sabana africana hace 2 millones de años, nosotros buscamos seguridad. Por lo tanto, de alguna manera, el caos a nosotros nos genera incertidumbre.
En cambio, la urbanización, como disminuye el caos, nos genera certidumbre y seguridad. Por lo tanto, por eso el ser humano antropiza el medio, porque de esa manera disminuye el caos y genera seguridad. Eso principalmente. Doctor, una pregunta. Dime. Cuando yo disminuyo el caos, que es ese estado natural desde la urbanización, ¿no estoy atentando contra esas condiciones naturales que están ya establecidas? Hay dos vertientes que me dan esa pregunta. La primera vertiente, que es el ecologismo radical, me dice que estoy atentando contra la naturaleza, estoy generando elementos que son antinaturales. Sin embargo, la ecología más moderada me dice que las ciudades son parte del medio ambiente. Por lo tanto, aquí se enfrentan dos posturas que son claramente opuestas: el ecologismo radical y el ecologismo moderado. Ok. Y hasta ahora, digamos, no han podido eh, convivir, por decirlo de alguna manera. Para los geógrafos, por ejemplo, para los geógrafos urbanos, la ciudad es parte del medio ambiente. Pero, sin Ujú. embargo, para los ecologistas, sobre todo los ecologistas radicales, las ciudades es un atentado o es algo completamente antinatural con digamos, creado por el hombre. Se lo planteaba porque Ujú. en este aprendizaje en tan pocos minutos, la palabra caos la estoy relacionando con algo totalmente natural, o sea, le estoy quitando como ese elemento dramático con el que siempre asociamos caos. Entonces, por eso Claro, le generaba la inquietud si el tema del urbanismo y todo lo que ya sabemos en la construcción de las grandes ciudades, aunque es parte del medio ambiente, porque el ser humano necesita habitar en algún lugar, se atentaba, pero ya lo tengo claro, posiciones opuestas y hay criterios, así. claro. Y ahora, ¿cuál es la función de los urbanistas? ¿Ya? La función de los urbanistas es justamente tratar de alguna manera de compatibilizar esas dos miradas. Y por eso están saliendo, por ejemplo, nuevos paradigmas, como por ejemplo los techos verdes que nacieron en Japón más o menos hace 20 años, ¿ya? Aumentar las áreas verdes, los corredores biológicos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay muchas posturas o muchos modelos que de alguna manera tienden como a compatibilizar estas áreas. Hay más sensibilización ya en los modelos urbanistas para respetar esa parte caótica que la veríamos de una manera positiva a partir de esta explicación, o Claro, mira, todavía hay abusos en algunas formas, porque hay planteamientos de abusos en que no se fijaron en todo lo que deforestaron para construir la torre de condominios. Esa parte es donde me queda un poquito la inquietud. exactamente. Mira, los que están muy avanzados con esto son los japoneses. Los japoneses de alguna manera han tratado de incorporar la dinámica verde en la urbanización, de tal manera que cuando se trata de construir una ciudad, respetar lo más posible el entorno, sobre Uh todo -huh, los corredores. uh Y -huh. ese elemento, por ejemplo, respetar lo que son los corredores de viento, por ejemplo, ¿ya? Porque ahí se forma, si no se toma en cuenta la parte ambiental o la parte verde, se produce un fenómeno que se llama la isla de calor, en la cual en las partes exteriores de la ciudad la temperatura es más baja, pero en la ciudad misma la temperatura es más alta. Por lo tanto, y eso también obviamente genera problemas, sobre todo a nivel ecológico y sobre todo a nivel urbano, que es un tema también. Por eso hay un concepto moderno, digamos, que se habla de la climatología urbana o clima urbano. Uh -huh. Muy bien, muchas gracias. ¿Continúo? Sí, por favor. Bien, entonces, el hombre, de alguna manera, siempre ha buscado la seguridad. Por ejemplo, en la era preindustrial se buscaba la felicidad y la dimensión dominante era la seguridad emocional. Después, en la era industrial, ya se hablaba de bienestar, donde la dimensión dominante era el nivel de renta. Pensemos, digamos, en la segunda o tercera revolución industrial. En el caso, por ejemplo, era lo que buscaba Henry Ford o el paradigma del Taylorismo, Uh ¿ya? -huh. Buscaba, digamos, aumentar el nivel de renta y también el bienestar. Recordemos también, aquí nace también en el punto de vista político, cuando se busca el bienestar, nace también el socialismo utópico. Recordemos a Robert Owen, por ejemplo, Uh que -huh. buscaba el bienestar, digamos, de sus empleados, digamos, y también aumentar el nivel de renta. Pero, sin embargo, en la era digital o la cuarta revolución industrial en la que estamos hoy día, busca lo que se llama la calidad de vida, que los empresarios le llaman lo que es el concepto de felicidad empresarial, ¿ya? Que es el concepto que está acuñado actualmente aquí en Chile. Y la dimensión dominante, que después la vamos a desarrollar, es la parte medioambiental. Esa es la dimensión que está dominando hoy día, sobre todo el concepto de sustentabilidad y sobre todo a nivel urbano. ¿Por qué? Porque la crisis ambiental nos está trayendo muchos temas.
la salud, vemos que la ciudad es deficiente, se generan desequilibrios sociales, ¿ya? Tenemos desequilibrios a su vez territoriales, que también los vamos a explicar, y en el fondo, digamos, hay muchas ciudades, sobre todo en Latinoamérica, que tienen un desarrollo que no es sostenible, ¿no? Muy Siguiente. bien. Entonces, entrando netamente al tema, ya de lo que es la sustentabilidad urbana, vemos que el 60% de la población mundial vivirá en zonas urbanas al año 2030. Incluso algunos urbanistas plantean que el 70%, ¿ya? El 70% de la población urbana mundial, ¿ya? Vivía en países en desarrollo hasta el año 2010, ¿ya? Y este es un dato no menor. El 80% de la riqueza mundial se genera en las ciudades. Por lo menos aquí en Chile, una parte importante del PIB se genera en la zona central y específicamente en Santiago de Chile, que es la capital. Por lo tanto, las ciudades, del punto de vista económico, son importantes en lo que es la generación de riqueza. ¿Ya? Siguiente. Una pregunta, doctor, nada Perdón. más. Cuando hablamos de generación de riqueza, hablamos de toda la dinámica económica de los países, pero si nos vamos, por ejemplo, al tema agrícola y todo lo que se produce fuera de las grandes ciudades, que no son sostenibles en cuanto a la producción de su propio consumo, ¿no es valorado como riqueza? Lo que pasa es que cuando este concepto está referido al PIB, Ah, ok, principalmente, ok, ¿ya? ok. Está mirado netamente en términos económicos. En términos, ok, muy bien. Entonces, ¿por qué son tan importantes las ciudades? Primero, otorgan seguridad de abastecimiento. Ahí se generan los avances científicos y tecnológicos, principalmente a lo que es, pensemos a nivel de ámbito académico, en el caso de Latinoamérica. Hay generación o construcción de conocimiento. Ahí están los centros de desarrollo social, los centros de desarrollo político, los centros de desarrollo económico. Es un centro de interacción cultural, un centro de interacción humana y, por supuesto, también es fuente laboral y de esparcimiento. Siguiente. Ahora, existe el concepto de que a nivel global ya la urbanización es sinónimo de desarrollo. Y de hecho es así. A nivel mundial se ha visto que hay una correlación entre urbanismo y desarrollo. Me explico. Mientras más urbanizados son los países, mayor es su nivel de desarrollo. ¿Ya? Eso no implica que necesariamente yo tenga que urbanizar para desarrollar, sino que lo que dicen los números a nivel mundial es que aquellos países que tienen mayor nivel de urbanismo, ¿ya? Tienen consigo un mayor nivel de desarrollo. Pensemos, por ejemplo, en las grandes capitales europeas y sobre todo en el caso de Estados Unidos y Canadá. Al aumentar la urbanización, aumentan, digamos, de alguna manera sus niveles de desarrollo. Siguiente. Doctor, antes de continuar, otra inquietud. Hablamos de desarrollo, pero por ejemplo, el tema del conglomerado en las grandes ciudades, los temas de estrés, los temas de inseguridad, los temas de todo lo que significa vivir en una gran ciudad. ¿Cómo lo podríamos ver acá? Aún así es aceptado esto porque desde el punto de vista de la economía, pues sí, hay urbanización, hay desarrollo. Y todos estos otros factores, porque cuando usted hablaba de la sustentabilidad ahora lo vemos en el orden social, económico, tecnológico. ¿Es tomado esto en cuenta o no? Digamos, la calidad de vida de un ser humano en la ciudad, en una gran ciudad, pues no es lo mismo. Entonces, el tema de estar expuesto, por ejemplo, a temas de contaminación, ¿cómo encaja esto aquí? Mira, ese punto justamente está en una slide más adelante. El punto es el siguiente. No hay que confundir primero crecimiento que desarrollo, ¿ok? Cuando hablamos de crecimiento, lo hablamos en términos monetarios y el crecimiento, de alguna manera, es finito, ¿ya? Porque los recursos naturales, ya sean renovables o no renovables, no son infinitos, ¿ya? En cambio, el desarrollo puede ser continuo sin ningún problema. Por lo tanto, aquí se enfrentan dos posturas políticas que han dominado en América Latina. El concepto que se dice que es que tenemos que, en primer lugar, apuntar al desarrollo, pero sobre todo tenemos algunas líneas políticas, sobre todo aquí, en el caso de Chile, ya muy cercana a lo que es la derecha política, que dice que hay que primero crecer para poder desarrollarse, mientras algunas posturas dicen que lo más importante es el desarrollo en vez del crecimiento. Por lo tanto, son posturas antagónicas. Ahora, ¿cuáles son los elementos que están involucrados en esto? Digamos, relacionándolo con el tema ambiental, es lo que está explicado en las próximas slides. Ahí te lo voy a explicar con detalle. Muy bien.
Entonces, eso lo ha llevado de alguna manera al deterioro de la calidad de vida. Sabemos que las ciudades o los territorios, digamos, en términos de urbanístico, ya no se habla netamente de ciudad, sino que se habla de territorio. Territorio no es una porción de terreno como se conoce habitualmente. El territorio, digamos, es donde hay diversos sistemas que interactúan cohesionadamente. Entonces tenemos un deterioro de la calidad de vida en las ciudades, sobre todo a nivel de América Latina y en el caso de Chile. Y hay un dato no menor. Chile, voy a hablar por la realidad que es la que conozco principalmente en números, tiene 8 de las 12 ciudades más contaminadas de América Latina. Por lo tanto, es un dato no menor. Ujú. La ciudad con los mayores, repito, 8 de las 12 ciudades más contaminadas de América Latina están en Chile. Por lo tanto, claramente, digamos, en nuestro país, a los niveles de desigualdad que tiene Chile, ya estamos Chile, digamos, Chile tiene un índice de Gini de 0,47, que es bastante alto. Sumémoslo a su vez, tener 8 de las 12 ciudades más contaminadas de América Latina. Es un tema no menor. Siguiente. Y uno de los grandes problemas que vamos a tener, sí, o que ya estamos teniendo, es el tema del cambio climático. Las ciudades se van a ver afectadas por este tema, principalmente en muchas esferas. Va a afectar el tema del desplazamiento, ¿ya? Va a afectar el tema de la infraestructura, sobre todo en el caso de las ciudades portuarias. El tema de la salud también va a ser importante por el tema de la isla de calor. Vemos, por ejemplo, hace 2 años que en Francia hubo temperaturas que superaron los 45 grados, cosa que fue absolutamente inesperada, ¿ya? Ujú. Sobre todo para países que están en latitudes tan altas, en el hemisferio norte. Va a haber problemas de suministro de alimentos y sobre todo de agua. Aquí en Chile vemos un retroceso enorme de los glaciales en la zona central del país. Eso claramente va a afectar el desarrollo económico, va a alterar en este caso los ecosistemas. En el caso también de nuestro país vemos que el desierto está avanzando hacia el sur. En este momento, en el siglo XIX, estaba más o menos hasta la cuarta región. Sin embargo, vemos que ahora, 100 años después, ha atravesado la quinta. Por lo tanto, el desierto ha avanzado en Chile aproximadamente más de 400 kilómetros en menos de 100 años. Por lo tanto, claramente los ecosistemas se han visto alterados. En la zona central, las precipitaciones bordean los 500 milímetros a inicio del siglo XX. Sin embargo, ahora tenemos en promedio 350 milímetros y decayendo. Por ejemplo, en la zona sur de Chile, en Valdivia, desde el año 73 que no llueve sobre el promedio normal. Por lo tanto, los ecosistemas están sufriendo, digamos, un grave problema, ya sea de destrucción o de disminución de su biodiversidad. Y por supuesto también va a alterar la parte social, porque de alguna Ujú. manera el cambio climático va asociado con el tema de la pobreza. Ujú. Eh, Siguiente. Y una de las ciudades que más claramente se van a ver afectadas son las ciudades costeras, principalmente por el tema del aumento del nivel del mar. El nivel del mar, en Chile por lo menos, ha aumentado 7 centímetros los últimos 25 años. Puede parecer poco significativo, pero esos 7 centímetros de aumento del nivel del mar se amplifican cuando hay temporales y sobre todo con el tema de las marejadas. Y hay otro elemento importante que está azotando nuestro país. El 80% de las playas en Chile está siendo afectadas por el cambio climático y muchas están en peligro de literalmente desaparecer. Las playas es una de las principales defensas que tenemos, por ejemplo, contra los temporales y contra las marejadas. Por lo tanto, al retroceder las playas, aumenta el impacto de las marejadas en todo el borde costero. Por lo tanto, se calcula que a este ritmo, si no disminuimos la emisión de gases de efecto invernadero, en 30 o 40 años más, muchas playas en Chile van a desaparecer. Y eso durante los temporales va a significar un daño, no solamente un aumento en el nivel del mar, sino que Ujú. también un daño tremendo en toda la infraestructura costera. Y un dato no menor, el 15% de ese aumento ya viene del hielo perdido por la Antártica. Por lo tanto, el tema es mucho más complejo de lo que Ujú. habitualmente se cree. Siguiente. Ahí tenemos un caso bastante dramático, que es el tema, por ejemplo, de Indonesia. Indonesia tuvo que, o mejor dicho, va a tener que cambiar su capital porque, digamos, el aumento del nivel del mar
va a implicar que la ciudad va a quedar literalmente sepultada. Por lo tanto, se calcula que el nivel del mar va a subir 1 metro en los próximos 20 años. Por lo tanto, lo que va a ser absolutamente inviable la ciudad. De hecho, van a tener que trasladarla y uno de los elementos, digamos, bastante curioso es que los urbanistas que están llevando a cabo el traslado de la capital de Indonesia son principalmente brasileños. Recordemos que Brasil tiene una experiencia bastante grata en lo que es el tema del ordenamiento territorial, principalmente por la construcción de Brasilia. Ya recordemos que Brasilia, cuando comenzó de cero. O sea, es la única ciudad en América Latina que nació con un plan de ordenamiento territorial. Cuando Oscar Niemeyer y Lucio Costa plantearon la construcción de la ciudad, la plantearon con un modelo de gestión y con un modelo de ordenamiento territorial desde sus bases, cosa que es la única ciudad en América Latina que tiene esa característica. Por lo tanto, los urbanistas brasileños tienen mucha experiencia en este tipo de temas y ellos son los que están asesorando al gobierno de Indonesia. Y también urbanistas franceses. Digamos, la escuela francesa, sobre todo con Le Corbusier, tiene bastante escuela al respecto y muchos de los urbanistas, urbanistas que son asesores principalmente de la OCDE, son todos de ese país. Siguiente. Y ahí, digamos, en el Andrew Stern, el cual yo tuve la oportunidad de conocer en una conferencia en Barcelona, dice textual, dice, la batalla contra el cambio climático se librará en las ciudades. ¿Ya? Las ciudades pueden ser el problema o la solución, pero tenemos que saber lo que está ocurriendo en las ciudades. Las ciudades, por lo tanto, van a ser claves en el tema del cambio climático. Y por eso es tan importante ya el tema, digamos, de la sustentabilidad urbana, porque las principales afectadas van a ser las ciudades. Recordemos las principales slides. ¿Cuántas son las personas que están viviendo en las ciudades y cuántas van a vivir en las próximas décadas? Entonces, ¿cuáles son los sectores que van a jugar un papel clave en el caso de las emisiones urbanas? La generación de electricidad, el transporte, la industria y los centros comerciales y edificios de vivienda. Estas son 4 áreas claves en el tema digamos, del cambio climático y en el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, tenemos que tener planes eficientes de generación de energía, tenemos que tener planes eficientes en el tema del transporte, eficiencia en el caso de la industria y, por supuesto, en el caso de los centros comerciales y los edificios de vivienda. Muy bien. ¿Ya? ¿Y cuáles son los factores que hay que tener en cuenta? Primero hay que tener en cuenta la estructura demográfica. Recordemos, y aquí vamos a hacer una diferenciación. No es lo mismo, y lo voy a explicar posteriormente, una ciudad compacta que una ciudad altamente densificada. Lo que hay que tener, o lo que hay que apuntar a futuro, es una ciudad compacta, no una ciudad altamente densificada. ¿Ya? Segundo, el lugar. No, ¿qué significa eso? Que las políticas ambientales no pueden ser iguales para todos. Tengo que tener en cuenta en qué lugar voy a aplicar esa política. No es lo mismo aplicar una política ambiental, por ejemplo, para Santiago de Chile, que es una ciudad urbana, que aplicarlo, por ejemplo, en una ciudad del norte de Chile o en las zonas, por ejemplo, en las zonas al interior, digamos, de la primera o la segunda región, donde muchas, por ejemplo, comunidades son aymaras o son quechua. Por lo tanto, hay que respetar el aspecto de la culturalidad. Por eso el elemento cultural es un elemento importante en la sustentabilidad. Y por eso el PNUD lo incluyó en su último informe en abril del año 2019. ¿Ya? También el tipo de actividades económicas también, digamos, van a ser importantes. No es lo mismo, digamos, aplicar políticas ambientales en una ciudad que vive, digamos, de la industrialización a aquellas ciudades, por ejemplo, como Guayaquil, que, digamos, basan su economía, por ejemplo, en el comercio informal. Y también el tema de la configuración urbana. No puedo aplicar las mismas políticas a Santiago, que es una ciudad ubicada 120 kilómetros al interior de la costa, que en Valparaíso, que es una ciudad netamente costera. Siguiente. Entonces, ¿cuál es el punto, digamos, con el cual quiero, digamos, cerrar, digamos, esta primera parte? Es que el cambio climático tiene que estar integrado en el tema de la planificación urbana, ¿ya? O sea, la mayoría de las políticas urbanas,
los programas, las estrategias o planes pueden y deberían tener en cuenta el cambio climático. Un ejemplo lo constituyen, por ejemplo, las ciudades costeras alemanas. Por ejemplo, Alemania ya está reestructurando todos sus puertos. ¿Qué está haciendo? Por ejemplo, el puerto de Hamburgo lo reconstruyeron completo y lo están aumentando. Por lo tanto, está subiendo su nivel. ¿Para qué? Por el tema de aumento del nivel del mar. Por lo tanto, muchas ciudades ya se están reconfigurando para el tema del cambio climático. Por lo tanto, están incorporando el tema del cambio climático en todas sus políticas de planificación urbana. Doctor, una inquietud. Hablamos de ciudades compactas, el tema de configuración urbana, como si fuera la posibilidad de Indonesia con la experiencia de Brasilia. Pero la realidad, por ejemplo, en el contexto latinoamericano es otro. Claro. Realidad total, ciudades totalmente sin planificar. ¿Cómo abordar en estas grandes ciudades, bajo qué políticas, qué incorporar para ir al menos permeando desde la conciencia o modificaciones? Incluso cuando usted habla del tema de Hamburgo, pues el tema de Alemania, pues es muy, pues habrá recursos, pero otras grandes ciudades que ya están consolidadas, ¿cómo entrarle a esto, doctor? Mira, el caso de las ciudades que ya están configuradas, como el caso de Santiago, es bastante difícil. Ahí hay que aplicar otras políticas. Cuando se habla de, digamos, de cambiar el tema de Yakarta, no significa que tengamos que replicar necesariamente lo que se hizo en Brasilia, ¿ya? En absoluto. Pero sí se van a, de alguna manera, lo que van a hacer los urbanistas brasileños es poder de alguna manera acomodarse o generar, integrar en lo que se llama la planificación urbana adaptativa, ¿ya? Que fueron los conceptos que yo acuñé en la primera parte de la presentación. Eso significa que no se puede tampoco replicar lo que se hizo en Brasilia. Uh -huh. Por eso dije en la primera parte que la sustentabilidad ambiental y la planificación urbana tiene que ser adaptativa, se tiene que adaptar en función de los escenarios. Por lo tanto, no es imposible por cultura, por demografía, en este caso, por modelo económico, replicar lo que se hizo en Brasilia. Lo que sí se puede es aplicar la experiencia que han tenido los brasileños con respecto a la planificación urbana, pero no replicar. No. Sobre todo hay un concepto importante, sobre todo, digamos, hablando de economía de paisaje. Los paisajes no se pueden replicar, los paisajes no son replicables. Uh -huh. ¿Ya? Es un distinto elemento que hay que tomar en cuenta, porque el medio ambiente es distinto, ¿ya? Los elementos culturales son distintos y los elementos intangibles también son diferentes. Por lo tanto, una ciudad, desde el punto de vista de la ecología de paisaje, no es replicable. Sí pueden tomarse las experiencias, y en el caso de ciudades como Santiago, hay que aplicar otro concepto. Muy bien. Y lo voy a, digamos, otro concepto que lo voy a explicar ahí en la Claro, presentación. se lo planteaba porque, Uh -huh. por supuesto, no podemos replicar el tema del paisaje o lo que se hizo en Brasilia, pero a veces pienso que los urbanistas no están tan claros o al menos tan conscientes de ir integrando más bien dentro de sus prácticas temas de sustentabilidad. Por lo menos es una percepción. Esperaría que ya el tema del urbanismo ya lo vaya incorporando, porque por algún lado habría que empezar, al menos con los nuevos proyectos que surgen. Claro, mira, por eso que el tema ambiental, que en el fondo es relativamente nuevo, Uh -huh. por eso el tema ambiental es un enfoque transdisciplinario, ¿ya? Uh -huh. Eso significa, ¿qué significa transdisciplinario? Que diversas disciplinas interactúan en un solo campo. Por eso que el urbanista no puede de alguna manera hacerlo todo solo. El urbanista necesita un geógrafo, necesita un matemático, necesita un historiador para que le vaya diciendo cómo ha evolucionado una determinada comunidad, cómo Uh ha -huh. evolucionado la ciudad. Necesita un biólogo para que le vaya explicando de alguna manera cómo ha sido el desarrollo evolutivo, digamos, del punto de vista del ecosistema. Entonces, la parte ambiental es un elemento transdisciplinario. Y te lo voy a explicar en menos de 5 minutos. Perfecto. Cuando se construyó, por ejemplo, la represa Asuán en Egipto, en la década del 40, después de la caída del príncipe Farouk, fue la obra de ingeniería más grande de su tiempo, ¿ya? Solamente superada por la represa de las Siete Gargantas en China, ¿ya? Entonces, si le preguntáramos yo le pregunto siempre a mis alumnos, muchachos, para la construcción de la represa Asuán, se necesitaba contratar un biólogo, un agrónomo,
y un biólogo marino? Obviamente que la respuesta es no. Pero si yo hubiese contratado a un biólogo, cuando se construyó la represa de Asuán, me hubiese dicho que en el río Nilo, ya, en Egipto, había un pequeño caracol que no medía más de 5 milímetros de diámetro, que generaba una enfermedad que se llamaba esquistosomiasis, que afectaba los riñones y la persona moría de una insuficiencia renal. Como las aguas se estancaron, este caracol proliferó y aproximadamente entre 15 a 20 mil personas murieron en la primera década después de construir la represa. Eso, por ejemplo, ¿para qué un agrónomo? ¿Qué tiene que ver un agrónomo con las turbinas? Pregunta lógica. Bueno, resulta que en muchas ciudades del mundo, sobre todo aquellas que están a la orilla de los ríos, las inundaciones son una maldición, pero en Egipto son una bendición, porque en su recorrido de 6.400 kilómetros, el río Nilo genera un elemento que se llama el légamo. Entonces el río Nilo, al desbordarse, el légamo es esparcido en los terrenos y de esa manera se abona naturalmente, digamos, toda la zona aledaña. Eso permitió que la cultura egipcia proliferara. Entonces, un agrónomo me hubiese dicho, si usted detiene las aguas, se va a impedir, o la construcción de la represa va a impedir el desborde de los ríos, de tal manera que se va a impedir el abono natural de las tierras. Como se construyó la represa, las aguas no se desbordaron y miles de hectáreas de cultivo se perdieron. Por lo tanto, un agrónomo me hubiese dicho, ojo, miren que lo que va a ocurrir es que se van a perder miles de hectáreas de cultivo. Claro. Ahora, en la zona como el Nilo desemboca en el lado sureste de lo que es en el delta del Nilo, en lo que es el Mediterráneo, toda la cantidad, digamos, de sales minerales genera lo que se llama una zona de surgencia. Y esa gran cantidad de sales minerales y elementos orgánicos que lleva el río, genera una gran proliferación de la industria pesquera. Al colocarse la represa de Asuán, esa emisión de residuos de sales minerales y elementos orgánicos dejaron de surgir, de tal manera que la industria pesquera decayó. Entonces, si nos damos cuenta, la temática ambiental es tremendamente importante. Eso se hubiese evitado, o ese desastre que fue Asuán, se hubiese evitado si se hubiese trabajado de manera transdisciplinaria. Por eso, digamos, es importante, por ejemplo, que un ingeniero, que un urbanista trabaje junto con un biólogo, con un matemático, con un historiador o con un economista, etcétera. Por eso, digamos, en el fondo, en la parte importante, en la parte ambiental, es tan importante el trabajo transdisciplinario. Y eso es lo que yo le enseño bastante a mis alumnos, sobre todo en el ramo de evaluación de impacto ambiental. ¿Ya? No Muy sé si bien. tienes otra pregunta, Manuel, o No, continuamos. clarísimo, clarísimo. Más Perfecto. bien es de gran aprendizaje y hay un tema ahí que luego le voy a retomar. Entonces, tenemos que el cambio climático me va a generar problemas. Y sin embargo, ahora ya tenemos problemas, sobre todo en las ciudades de América Latina. Por eso se dice que los territorios en América Latina están enfermos. ¿Por qué? Porque tenemos ciudades donde hay alto nivel de contaminación. 8 de las 12 ciudades más contaminadas de América Latina están en Chile, como lo mencioné. Tenemos altos niveles de pobreza. Recordemos que en Chile tenemos un índice de Gini, como te dije, del 0,47. Por lo tanto, tenemos un alto grado de desigualdad. Eso genera alto índice de segregación, eso genera que digamos, los ricos vivan en un lugar y los pobres vivan en otro. Tenemos desabastecimiento y un fenómeno que se está comenzando a ver aquí en Chile, que es la privatización de la violencia, que era muy común en Colombia, ¿ya? Pero ahora vemos que aquí en Chile también está ocurriendo. Eso genera fenómenos de estigmatización, genera densificación extrema y, por supuesto, genera servicios públicos que son deficientes. ¿Ya? Siguiente. Entonces, a raíz de estos problemas, nace un nuevo paradigma que se llama como la ciudad sostenible, que algunos la veían como la ciudad verde, pero el nuevo concepto, el concepto actual, es la ciudad inclusiva. ¿Ya? Ese es el nuevo paradigma con el cual se está hablando. ¿Y cuál es la base de la ciudad inclusiva? El paradigma ambiental. ¿Ya? Por lo tanto, ese es el nuevo concepto con el cual están trabajando los urbanistas modernos. Ya no se habla de la ciudad sostenible, no se habla de la ciudad verde, hablamos de la ciudad inclusiva. ¿Ya? Y yo me pregunto, ¿qué elementos tiene que tener una ciudad inclusiva? ¿Ya? Avancemos. ¿Ya?
Entonces, tenemos, ¿cuál es la perspectiva predominante en la ciudad, en la ciudad inclusiva? En la ciudad verde. Entonces, aquí enfoquémonos, mira, ¿qué elementos debe tener una ciudad sustentable o una ciudad inclusiva? Primero, tiene que ser eficiente energéticamente. Segundo, sus servicios públicos tienen que ser no solo eficaces, tienen que ser eficientes. Tiene que tener un mecanismo de planificación urbana, sí o sí. Eficientes planes de reciclaje. Veamos el caso, por ejemplo, de los de recicladores de base en Sao Paulo o en Bogotá, que han hecho un trabajo extraordinario. Bajos niveles de contaminación. Tiene que ser integrada socialmente, ¿ya? Bajos niveles de pobreza. Tiene que ser segura. Y hay un concepto nuevo que se llama la ciudad de los 15 minutos, ¿ya? Y eso es lo que se llama la regeneración urbana. Cuando hablamos de una ciudad integrada socialmente, ya no me refiero, digamos, que necesariamente que ricos y pobres vivan juntos. Y ahí, por eso te puse el caso de Barcelona. Barcelona es una ciudad en la cual no es que las personas de escasos recursos ya tengan auto, sino que Barcelona es una ciudad en la cual los ricos usan el transporte público. Eso es una ciudad integrada socialmente. ¿Y a qué me refiero con regeneración urbana? Siguiente. ¿Ya? Por ejemplo, eso está muy relacionado con la ciudad de los 15 minutos. La ciudad de los 15 minutos es una ciudad en la cual todos los servicios básicos y los servicios, digamos, de gobierno, al alcance de la gente, estén a una distancia no mayor de 15 minutos a pie. ¿Ya? Entonces, ¿a qué se llama la gentrificación? La gentrificación es el cual el Estado puede hacer uso de los sitios seriazos y colocar ahí los centros clave, de tal manera que, por ejemplo, los servicios básicos estén todos juntos. Eso es una ciudad compacta, que no es lo mismo que una ciudad densificada. En la ciudad densificada se generan guetos. Cuando la ciudad es compacta y tenemos la ciudad de los 15 minutos, la ciudad es más eficiente desde el punto de vista ambiental. A eso tenemos que apuntar las ciudades latinoamericanas. Las ciudades latinoamericanas ya están construidas. Por lo tanto, un elemento, por ejemplo, fundamental para la sustentabilidad o la planificación urbana son políticas de gentrificación, compactación de la ciudad. Pero ¿qué es lo que está pasando aquí en Chile? Cuando hay un sitio que se cambia, ¿ya? ¿Qué pasa? Esa zona se encarece. Por lo tanto, la población es incapaz de pagar los costos, la población que ha estado durante años se va y llega población con mayor nivel adquisitivo. Y eso es justamente lo que está pasando en Santiago de Chile y es lo que no tiene que pasar. Y son los efectos negativos de la gentrificación. Y ahí es donde el Estado tiene un papel importante. ¿Ya? Siguiente. Se hace más grande la brecha, ¿no? El tema Exactamente, social. aumenta la desigualdad. Ujú. Ujú. Siguiente. Entonces, es muy poco probable, pero no imposible, crear ciudades sostenibles e inclusivas. Y hay tres razones básicas. Siguiente. Primero, porque hay una falta de complementación entre los agentes inmobiliarios y la autoridad. O sea, en otras palabras, se le dice, por ejemplo, a las constructoras o a los agentes inmobiliarios, construyan, y Ujú. empiezan a construir. Pero no nos hacemos la pregunta inicial. ¿Qué tipo de ciudad queremos? Por lo tanto, si antes que nada, lo primero que hay que plantearse es qué tipo de ciudad queremos. Y una vez que tengamos contestada esa respuesta, llevar a cabo los planes digamos, de construcción. Porque no es lo mismo un proyecto inmobiliario que un proyecto urbano. Y aquí puse como ejemplo el caso de los guetos verticales, la ciudad de Estación Central en Santiago de Chile. Es una gentrificación mal implementada, porque se aumentó, digamos, la oferta, se construyeron departamentos pequeños, ¿ya? Y de tal manera hay gente, por ejemplo, que no ve la luz del sol. Y eso, esa densificación es tan amplia que se calcula que en 5 a 10 años el gobierno la va a tener que intervenir. Ahí hay un ejemplo de mala política pública, mala gentrificación y mala construcción. Por lo tanto, mientras no haya complementariedad entre los agentes inmobiliarios y la autoridad, digamos, digamos, no va a haber, digamos, una ciudad inclusiva. Como sí, por ejemplo, lo hizo Barcelona, sobre todo después de los Juegos Olímpicos del año 92. Siguiente. Gracias. Con esto me responde a una de las inquietudes que Perfecto. anteriormente tuve. Y aquí, por ejemplo, dije que el desarrollo sustentable tiene 6 áreas: económico, ambiental, tecnológico, institucional, cultural y social. Pero hay aspectos del desarrollo sostenible que no son prioridad para los privados. Siguiente.
Por ejemplo, tenemos el aspecto económico, el ambiental y el tecnológico que sí son prioridad para los privados. ¿Por qué? Porque un privado gana dinero descontaminando los suelos, gana dinero generando algo tecnológico, por ejemplo, para disminuir los niveles de emisión, gana dinero, digamos, con el campo económico, pero el aspecto, digamos, cultural o el aspecto social no es prioridad para el privado. Por lo tanto, vemos ahí que hay una brecha grande entre lo que es el Estado y la parte pública. Por lo tanto, es el Estado quien tiene que hacerse cargo de la parte social y quien tiene que hacerse cargo de la parte cultural. Por lo tanto, mientras los privados no tomen, digamos, la iniciativa en estos temas, eso va a seguir siendo una deficiencia para tener una ciudad sustentable. Siguiente. Y ahí lo pregunto, bien puntual. ¿Qué interés puede presentar para un privado la construcción de áreas verdes en zonas periféricas en Santiago de Chile? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con el tema de la desigualdad? ¿Ya? Siguiente. Y el tercer punto es cuando se llevan a cabo políticas públicas que crean incompatibilidad en estos elementos. Incompatibilidad entre los aspectos del desarrollo sustentable. Por ejemplo, el caso más concreto es el de los chalecos amarillos en Francia. ¿Por qué surgió el tema de los chalecos amarillos? Porque se colocó un denominado impuesto verde, un impuesto a los diésel, que en el fondo lo hacen todos los países del mundo. Colocaron un impuesto ¿para qué? Para, de alguna manera, disminuir el transporte público-privado y estimular el transporte público. Pero ¿qué pasó? Mucha gente tenía que, digamos, tomar sus vehículos para poder viajar a sus respectivos trabajos y por lo tanto el aumento de ese impuesto lo afectó. Entonces, por querer generar una política en el aspecto ambiental, terminé alterando la parte social. Por lo tanto, si digamos, los 6 elementos no trabajan coordinadamente, por querer, digamos, en el fondo, estimular uno, puedo generar, digamos, en el fondo, un problema en el otro. Siguiente. Eso pasó, por ejemplo, aquí también con el cambio de los medidores inteligentes que pasó en Chile, que fue una política pública que se quiso instaurar meses atrás. Se quisieron cambiar todos los medidores de luz por los llamados medidores inteligentes, que eran, obviamente, con una tecnología mucho más amplia. Pero el costo se le quiso traspasar a los usuarios, de tal manera que se quiso avanzar en el tema tecnológico, pero se terminó alterando la dimensión económica. Por lo tanto, cuando no se trabaja coordinadamente, si yo aplico una política en un área del desarrollo sostenible, puedo terminar alterando otra área del desarrollo sostenible. Por eso es importante que estas políticas actúen coordinadamente. Por eso, digamos, no se tiene que hacer una política pública centrada en un área del desarrollo sustentable. Lo ideal es que sea coordinada para todas, porque si no, termino, digamos, en el fondo, potenciando una, pero puedo alterar la otra. Siguiente. Entonces, ¿por qué cuesta alcanzar, digamos, alto índice de sustentabilidad en la ciudad de Latinoamérica? Siguiente. Bueno, principalmente tenemos que lo ideal es romper el círculo de la pobreza en la ciudad latinoamericana. Tenemos un bajo nivel de ingreso, ese bajo nivel de ingreso genera un bajo nivel de salud y un bajo nivel de educación. Eso genera a su vez un bajo nivel de productividad. Un bajo nivel de productividad me genera un bajo nivel de ahorro. Un bajo nivel de ahorro me genera un bajo nivel de inversión. Y eso, lógicamente, baja el nivel de vida. Por lo tanto, lo que hay que hacer es romper el círculo de la pobreza en América Latina. Siguiente. Y, por ejemplo, este dato que sacó la OCDE es bastante decidor. Por ejemplo, el número de generaciones que se necesita para salir de la pobreza. Veamos, por ejemplo, el caso de los 3 primeros lugares que son del primer mundo versus los 4 siguientes puntos que son ciudades, digamos que son países de América Latina. Veamos, en el caso de Dinamarca se necesitan 2 generaciones. En el caso de Chile se necesitan 6. En el caso de Argentina también 6. En el caso de Brasil 9. Y en el caso de las ciudades colombianas 11. Por lo tanto, el tema de la sustentabilidad urbana no solamente es un tema económico, un tema ambiental o un tema cultural, es un tema social. ¿Ya? Siguiente. Pregunto, ¿sería la solución, por lo tanto, aumentar el nivel adquisitivo en América Latina y que, por ejemplo, toda la población del mundo viviera, por ejemplo, como Australia, como Estados Unidos? Por supuesto que no. Si toda la población viviera como Australia, necesitaríamos 5.4 planetas Tierra para poder abastecer la demanda.
Si quisiéramos vivir todo como Estados Unidos, necesitaríamos 4.8 planetas Tierra. Y para vivir como Rusia, 3.3. Por lo tanto, la solución a la pobreza no es aumentar los niveles de consumos, sino aumentar los niveles de equidad. ¿Ya? Y por eso la distribución de la riqueza es un tema prioritario, sobre todo en América Latina. No se trata de, digamos, en el fondo que todos consumamos más, sino que todos consumamos lo justo. ¿Ya? Y por eso, digamos, los índices de desigualdad ya tienen que bajar, sobre todo en Chile. Recordemos que las grandes revoluciones en el mundo no han sido por la pobreza. La desigualdad ha sido el motor de las revoluciones en muchos países. Recordemos la revolución haitiana, la revolución rusa, la revolución francesa. No fueron por un tema de pobreza, fue por un tema, en este caso, de desigualdad. Y recordemos que el cambio de desigualdad fue el grito de lucha, digamos, del estallido social que se produjo aquí en Chile el pasado 18 de octubre. Siguiente. Entonces, no es lo mismo, y esa foto es muy decidora, no es lo mismo nivel de vida que calidad de vida. Ya, esa foto me gusta bastante, se la muestro sobre todo a mis alumnos de ingeniería ambiental. Creo que es bastante decidora y que cierra de alguna manera el concepto. Siguiente. Claro. Y ahí están mis datos si quiere alguna mayor información. Doctor, vamos a ver, tendría tanto que decir, pero realmente el tema es, permítame para salir de acá y regresar con usted. Bueno, mire, 1 hora y 6 minutos, donde es un tiempo tan significativo para una reflexión tan profunda. Hay temas que me quedan, me parece maravilloso de una forma tan puntual. Sé que lo han visto en Argentina, en Panamá, en San José, en México, y estoy seguro que para las personas que lo han estado siguiendo surgen muchas inquietudes. Nos plantea un panorama muy claro de cómo integrar todas estas variables dentro del concepto de sustentabilidad y esas aristas, la parte tecnológica, social, económica, cultural, de una manera ejemplar, como lo plantea. También dentro de esto yo creo que más que preguntas hay reflexiones muy profundas y que es parte de este espacio. El tema de trabajar con las diferentes disciplinas. Ahora que usted pasaba esto, me surgía la inquietud, ¿cuántas de estas diferentes disciplinas han estado involucradas en procesos de desarrollo urbanístico en diferentes ciudades de América Latina? Me atrevería a pensar que no tantas. ¿Y cuántas cosas se pudieron haber hecho diferentes si hubieran estado esos profesionales ahí? Si hubiesen estado, ¿qué pudimos haber hecho de una manera de inversión? Como lo planteaba usted en este edificio de apartamentos en Chile, donde la gente puede llegar a tener problemas hasta para percibir la luz del sol. ¿Qué tan costosa podría llegar a ser una intervención de este tipo cuando se puede planificar? Y ese concepto de planificación muy claro, muy necesario, pues también trabajar con lo que ya hay, ¿verdad? Muy, muy edificante el tema, y pues creo que por ahí anoté alguna inquietud. Sí, una ciudad inclusiva, y también cómo rompe esos conceptos de solamente pasar desde el concepto o más bien del concepto de sustentabilidad asociado a la parte verde a otros aristas. Todo esto, y también me llamó mucho la atención cómo se puede hacer por esa mala planificación más grande la brecha y el tema social, al punto hasta de privatizar la violencia, la delincuencia. O sea, hay grandes retos. Tenemos ya las ciudades construidas, tenemos que hacerlo, trabajar la sustentabilidad, vemos lo que pasa en las costas. Yo creo que es una forma muy amplia, doctor, de ver el tema, porque algunas veces lo vemos o queremos verlo solamente de una arista, y no somos lo suficientemente responsables para pensar incluso dónde voy a comprar un apartamento y si realmente está cumpliendo con los protocolos o lo que se debió haber hecho para que ese apartamento exista ahí. Nos vamos hacia la parte del consumismo, el condominio, lo que significa, pero olvidamos lo que ese apartamento puede estar significando desde la sustentabilidad. Y también mucha conciencia para las empresas urbanizadoras donde los estados no tienen regulaciones claras
para lo que es realmente planificar, construir y vivir, porque al principio lo veíamos como en esas dos, digamos, en esos dos polos que usted de una manera muy clara me presentó, que es del ambientalista radical, digamos, y la necesidad clara, según mi lenguaje, de construir ciudad porque necesitamos vivir en algún lugar. Hemos estado un poco asociando el término de construir ciudad siempre a, pues van a destruir un pantano. No, pues hay que construirla. El tema es hacerla de manera responsable, planificada y tomando los criterios profesionales de diferentes puntos de vista. Así lo resumo. Creo que preguntas no tengo, la reflexión y el aprendizaje para mí es impresionante y estoy seguro que así es para quienes han tenido la amabilidad de compartir el espacio y pues también para muchas personas que luego lo van a ver. Así que, pues, ¿qué podría más que reiterarle mi agradecimiento y felicitarlo por su conocimiento y esa experiencia que tiene y qué afortunados son sus estudiantes en Santiago de Chile también? Mira, lo único malo, digamos, es que hay quizás muchos, digamos, temas que quedaron pendientes, ya, seguramente si alguien ve la presentación, seguramente va a quedar con más dudas que respuestas, ya, y eso está bien, digamos, de alguna manera, ojalá lo estimule, digamos, a buscar la respuesta, digamos, a lo que hay visto acá. Así que, más que nada, más que responder preguntas, yo creo que lo ideal es, más que responder preguntas, lo que ideal es que genere preguntas, ¿ya? Eso es Claro. es lo importante. Y sobre todo, no solamente contribuir, sino que, como decía mi profesor del doctorado, lo importante no es la generación de conocimiento, sino la maduración de conocimiento, ¿ya? Yo siempre le digo a mis alumnos que tienen que el estado del arte respecto a un tema siempre se corre cuando uno es capaz de filosofar sobre un tema. Por lo tanto, la solución final no va a estar, siempre les digo, la solución al tema final no la van a encontrar en los libros, sino la van a encontrar dentro de ellos mismos. O sea, lo importante es la maduración del tema más que la acumulación de conocimiento. Y creo que a lo mejor ese aspecto, digamos, o este tipo de instancias también son importantes para ese aspecto. Doctor, un tema que me surge ahí, el último, le puedo prometer porque yo sé que ya son las 11 con casi 15 minutos en Chile. Esa ciudad de los 15 minutos, cuando usted plantea ese modelo de ciudad, me parece, no sé si estoy soñando o estoy siendo realista en pensar, bueno, pero qué difícil, no la vamos a tener, la brecha social, la delincuencia, los desplazamientos, la división de clases, el rico o la persona con capacidad económica difícilmente se va a desplazar en un sistema público. O sea, desde lo ideal que es el planteamiento de esta ciudad a la realidad, creo que la brecha es enorme, porque quisiéramos todos tener esa facilidad de estar a 15 minutos de los principales lugares y con seguridad incluida, cosa que hoy es un elemento muy presente en todas las ciudades. Realmente a veces ni 100 metros se puede avanzar porque ya sabemos lo que sucede. ¿Cuál es la realidad actual en América Latina? ¿Cómo ve usted ese futuro con respecto a acercarnos al menos a esto? ¿Hay interés de los gobiernos o podría pensar que si los gobiernos no tienen ningún interés en la sustentabilidad porque pudiesen haber intereses cruzados con empresas constructoras? ¿Cuál es la realidad? ¿Cómo por lo menos lo percibe usted ante este modelo tan maravilloso que plantea? Porque apunté lo de los 15 minutos pensando en retomar el modelo de ciudad que usted muy bien indica. Mira, hay dos aspectos claves para eso. Primero, la institucionalidad. Sobre todo muchos países de Latinoamérica carecen del tema de la institucionalidad para hacer estos elementos. Segundo, los altos índices de corrupción que existen en este caso en América Latina. Veamos que solamente dos países de Sudamérica, solamente dos están bajo los puestos, digamos, 100 de corrupción. O sea, Uruguay que está en el 26 y Chile que está en el 29. Los 8 países restantes están de los 100 hacia arriba. Por lo tanto, la corrupción ya es un tema también importante porque no solamente erosiona la confianza, sino que también tiene graves problemas de credibilidad urbana. Por lo tanto, la corrupción es un tema que en América Latina. Segundo, como te dije, el tema de la falta de institucionalidad
sobre todo a partir de, digamos, de leyes que estimulen de alguna manera estos elementos. La parte económica también, que es muy fuerte. Recordemos que en el caso de nosotros, aquí en Chile, que con la Constitución del año 80, de hecho en dictadura, se priorizó la propiedad, digamos, el tema de la propiedad privada, ¿ya? Entonces se le dio mucho valor a la parte privada. Por lo tanto, el Estado no va a hacer nada si no choca con el tema de la parte económica. O sea, si el Estado de Chile puede llevar a cabo el proceso de gentrificación, pero si está el elemento económico de por medio, créeme que no lo va a hacer. Ujú. Entonces, yo creo que ahí tenemos tres elementos, digamos, clave. Primero, la falta de una institucionalidad en América Latina, el problema de la corrupción, que es grave, y en tercer lugar, el tema económico. Ya, hay muchas más, pero digamos, dentro de los, si pudiéramos graficar tres, digamos, principales o aquellos que son más notorios, son esos tres. Y si no, y eso, digamos, si no llevo a cabo una buena política de gentrificación, me genera los otros temas. La Ujú. segregación, la segregación lleva consigo, digamos, el tema de la delincuencia, el tema de la privatización de la violencia, que está siendo muy común aquí en Chile, en la zona sur de Santiago, ¿ya? Y para qué decir en el resto de los países de América Latina, principalmente Claro. Colombia. Solamente como dato, por ejemplo, en el caso de Colombia, el 30% de la superficie del país no tiene presencia del Estado. O sea, imagínate cómo será el resto. Muy, muy claro, doctor. Pero bueno, con esto ya sí cerramos. Le agradezco su bondad, su participación y ese compromiso que desde el momento en que conversamos me manifestó. Muchísimas bendiciones hasta Chile y que pues siga con esos proyectos en la universidad, que estoy seguro que el aporte desde la enseñanza es muy valioso. Y vamos a ver, esto es una cadena. El tema es, tenemos esos elementos que usted apunta tan claramente que podrían ser razones para pensar que es difícil lograrlo, pero bueno, tengamos confianza y que ojalá esos tres elementos puedan un día ser superados por el bien de la humanidad, donde estos señores también van a ser parte, porque ningún ser humano está exento de los beneficios que esto puede traer en ninguna de las áreas y en las consecuencias negativas, como usted lo plantea, nadie está exento de poder verse afectado. Mira, yo soy bastante optimista. Uh -huh. Yo sé que algún día vamos a tener ciudades sustentables. Yo sé que vamos a disminuir la emisión de gases de efecto invernadero. Y soy bastante optimista, no por nosotros, sino por las nuevas generaciones. Yo lo puedo ver en el tema de mis alumnos. Vienen con una conciencia diferente. Qué bueno. Digamos que yo sé que las expectativas del planeta están ahí. Así que por eso, digamos, la educación, no solo la educación, sino que la divulgación del conocimiento es tan importante. Por eso para mí, en lo personal, creo en la perfección por medio del conocimiento. Muy bien. Gracias, doctor. Saludos hasta Chile nuevamente y que tenga buenas noches. Muy Igualmente gentil. tú. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.